Bueno, pues nada, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro ADN, ¿no? En este curso. Hoy tenemos una D de dialoga, ¿no? Y las personas que van a dialogar son Luis y Paddy, que luego Lourdes nos presentarán así como con un poquito más de detalle. El tema sobre el que van a dialogar está en el marco de la causa de la justicia socioambiental, ¿verdad? Una de las causas que, bueno, ¿no? Pues que poquito a poco van también como vertebrando, ¿no? La misión de Alboan y de Entre Culturas, y que, bueno, pues que de distintas maneras, pues también la formación vamos intentando como acercarnos, ¿no? Para profundizar, para dejarnos afectar por cómo están las causas en nuestro mundo en relación a esta causa, por ver cómo esto nos interpela institucionalmente, cómo nos interpela personalmente, ¿no? En qué escenario estamos, qué escenarios son los previsibles, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es en ese marco en el que se da este, este ADN, ¿no? Otros espacios que hay, ¿no? Como para poder profundizar en esta causa, también en la clave de la formación, pues durante el curso pasado recordáis que pudimos participar en INEA y en la Casa de Acogida y Ecología Ana Leal, pues también ha habido unos espacios junto con Alboan de identidad y misión en torno a esta causa, ¿no? Y así seguiremos, ¿no? Intentando pues, ofrecer distintas aproximaciones a esta causa y a lo que podemos hacer en torno a ella y a cómo nos podemos comprometer. Tenemos también, ¿no? Desde hace bueno, pues poquito tiempo el curso de justicia socioambiental en nuestra escuela online, que de eso también bueno, algo comentaremos hoy. Y, y nada, pues que aprovechemos mucho estas oportunidades y hoy pues esta en concreto, porque de verdad es un lujo que vayamos a poder ser testigos de cómo Luis y Paddy conversan sobre estos temas que para los dos son importantes, ¿no? Y bueno, y hoy han quedado para hablar de esto que a ellos les importa y que si estamos aquí para ser testigos es porque a nosotras y a nosotros pues también nos importa y queremos que su diálogo pues nos interpele, ¿no? Así es que muchísimas gracias por participar y Lourdes, pues ahí te dejo la palabra. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien por ahí? Sí. Vale. Bueno, pues yo voy a aprovechar para presentaros a la gente que habéis venido, a Luis y a Pati, para presentarles entre ellos. O sea, que ya que vais a tomaros un café virtual ahora, pues ya aprovecho y os presento. Y a mí que me dan siempre como corte estas cosas de presentar a la gente, ¿no? Porque siempre se te olvida, pero digo, ojo, cuando me dijo Leti que era Luis y Padi, yo estoy feliz, porque yo creo que primero porque son dos personas muy cercanas a mi familia, casi sois como de mi familia extensa los dos, y bueno, las que tengo amistad, las que quiero mucho. Y luego porque para mí son dos referentes, y son dos referentes no solo por lo que podáis traer de recorrido profesional o de recorrido de todo, sino porque para mí son referentes de una forma de estar en el mundo también, ¿no? Y de una forma de vivir. Yo creo que nosotros en casa muchas veces cuando pensamos así como referencias de estilo de vida o de tal, pues sois de las personas que estáis ahí en nuestro radar, ¿no? Los dos, entonces, bueno, pues es como muy bonito también poder tenerlos aquí. Bueno, voy a empezar por Paddy. A ver, ¿qué os cuento de Paddy? Bueno, Patricia Ocaña, Miranda, perdona, estudió en la Escuela de Ingeniería de los Jesuitas en INEA, en Valladolid. Sigue vinculada también, luego contaré por qué, pero muy vinculada a la escuela, a Félix y a la gente que está liderando la escuela, que dirige la escuela. Ella es además educadora ambiental. Ha hecho de su vida, de su proyecto de vida, una explotación ganadera, que era de la familia, y que su hermano y ella han convertido también, aparte de ser ahora un sitio de producción ecológica, pues en una granja escuela, que es un sitio maravilloso, de cuando quieres, siempre quieres volver, y de por donde han pasado niños y niñas y pasan adolescentes, y que yo creo que es un lugar privilegiado para, pues para eso, para educarles en esto de lo ecosocial y para
y para que tengan esa oportunidad de contacto directo con la naturaleza, ¿no? Paddy además está vinculada a la Delegación Entre Culturas en Valladolid, ha sido delegada de Entre Culturas durante bastantes años. Sigue vinculada, está vinculada con Justo Comesano, que algunos lo conoceréis también, un proyecto en Valladolid, de comercio justo, de consumo responsable. Y creo que desde hace una cosa importante, que para mí representa esta forma de estar en el mundo, también es que hace 2-3 años, Paddy, ¿no? Está vinculada a la comunidad zarradeal en Valladolid, una comunidad de la que forman parte jesuitas, laicas, y que tiene 2 pilares, una, todo este tema de la ecología integral y la otra, la acogida a familias migrantes y refugiadas que vienen de otros países con niños, y que bueno, pues la comunidad nadeal es un espacio de acogida para estas personas mientras pues tienen una estabilidad suficiente, ¿no? para seguir la vida y seguir su camino en España, ¿no? Entonces, bueno, y yo luego por contaros una cosita así más de Paddy, que no sé cuánta gente tiene, yo os diría que tiene un superpoder, tiene algo de magia, que cualquier niño que esté con ella media hora queda ya como enamorado de ella de por vida. O sea, yo tengo 3 en casa, que la ven más o menos una vez cada 2 años, y Paddy está en el top 1, ¿no? de sus personas favoritas. O sea, que algo de magia tiene por ahí algún superpoder para conectar con los peques. Y bueno, Luis González, doctor en sí. Lo miré el otro día, pero digo, estas cosas no me las sabía tanto. Bueno, pues Luis yo creo que también es una persona que yo creo que es referente también del ecologismo en España, vinculado mucho tiempo a Ecologistas en Acción, de la que siga formando parte. Estuvo 9 años en la coordinación, en el equipo coordinador. Trabaja en la sociedad cooperativa Garúa, en temas de investigación, de pedagogía, todo relacionado con esta línea ecosocial, y trabaja en la FUGE, en la Fundación para el Empleado, pues coordinando la línea también educativa de todo el tema del ecosocial en los centros, ¿no? Dejo que está ahora en uno de ellos, pues está disfrutándolo en primera línea. Y luego me pasa igual que con Paddy, que creo que son 2 personas que saben combinar muy bien. O sea, yo creo que Luis tiene una parte ahí de haber metido mucho esta parte intelectual a este tema, de haber reflexionado un montón, de haber divulgado muchísimo, tiene escritos varios libros, entre ellos En la espiral de la energía. Y creo que combina con la parte de vivirlo en la integralidad de la vida, ¿no? La forma de estar en el mundo. Entonces está vinculado a proyectos que tienen que ver con una crianza diferente, con un consumo diferente, y desde hace un tiempo también con Entre Patios, bueno, desde bastante tiempo, que es para los que no lo conocéis, un proyecto en Madrid de co-housing, ¿no? De vivienda compartida de varias familias, un edificio que se construye también con criterios sostenibles. Y bueno, pues que es un laboratorio con zonas compartidas. Para mí es un laboratorio, no hay un centro privilegiado para llevar todo esto de lo ecosocial a la vida, ¿no? Día a día. Entonces yo es una de las cosas también que admiro para los amigos que les vimos empezar a soñar este espacio y que luego X años después, que han sido un montón de años, lo estamos viendo hecho realidad, y dices, oh, qué maravilla, y todo el proceso que han hecho de trabajo colaborativo, de tomar decisiones, bueno, es impresionante, ¿no? Y yo una de las cosas también que yo con Luis he hablado muchas veces de estos temas, ¿no? Hemos compartido, ¿no? Distintos espacios, pero una de las cosas que se me quedó así muy grabada, hace tiempo le invitamos a una jornada de identidad entre culturas, justo para hablar de estos temas de ecología, y él contó un poquito cómo en su familia pues habían ido desarrollando toda esta parte, ¿no? Desde cómo se mueven, a cómo viven, a cómo consumen, un montón de cosas. Y alguien, que creo que fue Elvira, le preguntó, pero es que vosotros sois superhéroes, es que esto para la gente del común no es alcanzable y tal, ¿no? Y él contestó algo así, no me acuerdo exactamente, pero algo así como: yo no puedo hacer esto nunca solo, si lo he hecho ha sido apoyando a otra gente, creando comunidad, creando redes, y gracias a eso se ha conseguido, ¿no? Entonces la clave comunitaria, que yo creo que también compartís, para mí ha sido también como una cosa importante. Así que bueno, os contaría más cosas, pero estos son Paddy y Luis, os presento mutuamente para que sepáis, creo que tenéis muchas cosas en común, y nada, estamos aquí para escucharos. ¿Rompes tu fuego, Paddy, por aquello de estar en casa? ¿Qué? ¿Empiezas tú por aquello de estar en casa o...? No, empieza tú por estar ahí, les tienes más cerca. Empieza comentando y ya voy yo luego, si quieres. No sé, a mí una de las cosas como que
que me preocupa bastante, ¿no? Es cómo nos manejamos en el mundo en el que estamos moviéndonos, ¿no? Y en este momento tan especial y de alguna manera, bueno, como qué ideas, ¿no?, nos tienen que rondar como personas o como organizaciones, y a la hora de rondarnos, pues qué cosas tendremos que transmitir, ¿no?, y de alguna manera que interlocutar con el resto de la sociedad, ¿no? Y así como me surgen como tres grandes ideas, que en realidad una de ellas tiene como una derivada, ¿no? La primera es que si no concebimos que vivimos en un momento de emergencia, no vamos a actuar como tal, y creo que realmente vivimos en un momento de emergencia. Cuando, yo qué sé, fue la COVID y todo el periodo álgido de la pandemia, claramente concebíamos que vivíamos en un estado de emergencia y actuábamos en consecuencia. Nos poníamos el foco social, el foco individual, a trabajar desde esa perspectiva, y esto, bueno, pues digamos que la pandemia tiene ahora un coleo muchísimo más suave, ¿no? Pero nuestra situación a nivel civilizatorio creo que para nada ha aflojado, ¿no? Las consecuencias, pues, del cambio climático, las consecuencias de la pérdida de biodiversidad son muy fuertes para los seres humanos y muy fuertes para el resto de la vida, de la que a fin de cuentas dependemos, ¿no? Así que para mí como hay una idea ahí, que es como no aflojemos, ¿no?, que realmente necesitamos concebir esa emergencia y actuar como si fuese una emergencia. Una segunda idea es, bueno, pues si tenemos una emergencia, ¿cómo afrontamos esta situación, ¿no? Porque podemos pensar en que hay capacidad de meterle de alguna manera parcheos, ¿no?, para solucionar el asunto, ¿no?, o para encarar el asunto, o que no valen los parcheos y tenemos que ir a una cosa, pues, en el que vayamos un poco más a la raíz. Y yo creo que realmente lo que necesitamos es lo segundo, sobre todo porque además tenemos que hacer como una mirada sistémica. Por ejemplo, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, podríamos decir, bueno, pues cambiemos los combustibles fósiles por fuentes renovables y ya está, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos unas fuentes energéticas que no emiten combustibles fósiles y que nos permiten encarar esa emergencia climática. Pero en realidad es que esto probablemente no sea posible, pues porque no tenemos materiales suficientes para un desarrollo al máximo de las renovables, porque cambiar la matriz energética significa cambiar mucho más. Las fuentes renovables tienen propiedades distintas que las de los combustibles fósiles, hay que apostar por ellas, pero sabiendo que lo que tenemos es un cambio sistémico, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, pues vale, tenemos un problema de acceso a recursos, ¿no? Bueno, si esto no lo cruzamos por unas sociedades tremendamente desiguales como las que estamos, pues podríamos caer en soluciones que sean soluciones solamente para unas élites, ¿no?, pero no para unas mayorías sociales, ¿no? Bueno, hay problemas de acceso a esos recursos, pues nada, pues que quien tiene dinero acceda a ellos y quien no tenga dinero, pues que se aguante, ¿no? Esto es uno de los elementos que está detrás de la pobreza energética, ¿no?, que hay, pues, una dificultad de acceder a la energía y, bueno, como esto está regulado vía mercado, pues quien tiene dinero para llegar a ella vía mercado bien y que no, pues que se apague, ¿no? Así que creo que esto de alguna manera nos requiere como pensar no en los problemas concretos y separados de cada uno de ellos que tenemos, sino en todos los problemas juntos, todos interrelacionados, porque probablemente o encontremos salidas que sean satisfactorias para todo o no vamos a encontrar problemas, ¿no? O sea, salidas. Así que emergencia, soluciones sistémicas, y esto nos viene a plantear, pues, que en realidad lo que estamos viviendo es como de alguna manera el final de nuestro orden, que esto no es que de pronto se acaba, sino que es un proceso que durará décadas, ¿no?, pero que tenemos que repensar como pensaría alguien en el siglo XXI, pero no como pensábamos en el siglo XX, porque muchas veces seguimos pensando como se pensaría en el siglo XX, y es que no estamos en el siglo XX, estamos en un contexto distinto. Y la última idea, y con esto, pues no sé, te lanzo, ¿no?, a ver cómo lo respiras tú, es que muchas veces cuando pensamos, bueno, pues como que de alguna manera tenemos una crisis grandísima, con soluciones macro, que significan el fin de nuestro orden, es una especie de apocalipsis zombie, ¿no? Y que lo que estamos viviendo es como el final de los días y que es lo peor de lo peor. Bueno, pues no tiene por qué. Yo creo que pensar en un cambio sistémico y en afrontar, pues, la satisfacción de nuestras necesidades de forma distinta no es el apocalipsis zombie. Es un cambio importante, un cambio potente en el orden político, en el orden económico, en el orden cultural, pero no necesariamente un cambio en el cual, pues, lo que salga es lo peor del ser humano, una competencia absolutamente predadora entre unas personas con otras, porque no tiene por qué ser así. De hecho, hay un montón de ejemplos históricos en los que esto no ha ocurrido, o hay un libro que a mí me parece delicioso de Rebecca Solnit, que es Un paraíso en el infierno,
que muestra cómo en situaciones de emergencia, incluso en las sociedades más individualistas como la estadounidense, lo que aflora mucho más es el apoyo mutuo que la predación mutua, y bueno, pues vamos a poner las bases para que de alguna manera articulemos sociedades desde esa otra mirada, ¿no? Y a mí, ya te digo, esto es una cosa como que me preocupa, ¿no? Y como que es... No tengo claro tampoco cómo trabajarlo a nivel de cómo articulamos con otra gente, con nuestras organizaciones, con nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y bueno, pues a mí es uno de los temas que me gustaría hablar. Sí, yo escuchándote van saliéndome, ¿no? Como las ideas que, ¿no? Los complementos a todo lo que tú dices, ¿no? Dices que es un momento de emergencia y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que no es algo, o sea, que esta emergencia que viene vamos a tener que tomar decisiones todos, no es algo optativo, ¿no? Quiero decir que todo el mundo va a tener que enfrentarse a cambiar su manera de estar en este mundo y no es algo que unos puedan hacer o que a la larga vamos a tener que cambiarlo todos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Que el que ahora es más reticente a cambiar su estilo de vida, dejar de consumir de una cierta manera, va a tener que acabar haciéndolo porque si no este mundo es imposible, ¿no? Que continúe así. No es algo optativo, yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener más claras, ¿no? Y en el que todos nos tenemos que implicar. Otra de las ideas a mí que me decías, ¿no? Cómo lo miramos, ¿no? Cómo lo afrontamos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que yo creo que nos han ido viniendo y que no está lejos de nosotros. Es decir, que todos podemos hacer algo. Que no son cambios que tengan que hacer los gobiernos, que tengan que hacer los políticos, no, es que todos en nuestra vida podemos hacer cosas, ¿no? Y cada día, además, cada decisión que tomamos, desde por la mañana hasta que nos acostamos, ¿no? Y es verdad que hay que hacer una mirada sistémica y es verdad que todo está conectado, pero también tenemos que saberlo saber que también lo que nosotros hacemos cada día y cada acción que hacemos influye, ¿no? en ese marchar del mundo, en ese contaminar, en ese consumo de materias, y que siempre podemos situarnos de una manera un poco más ecológica de la que estamos. Yo vivo de una manera, pero puedo ser mucho más ecológica todavía, ¿no? O puedo ser mucho más... Porque cada decisión que vamos tomando a lo largo de del día podemos hacerlo siempre un poco mejor. Entonces, es algo que lo tenemos todos cerca y que además siempre podemos avanzar en ese camino, ¿no? Nunca llegamos al momento de decir, bueno, pues ya estamos, ¿no? Ya lo hago todo lo bien que se puede. No, siempre se puede hacer más. Y por otro lado, decías tú, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Que es un proceso de cambio. Y efectivamente, yo creo que es una conversión de las personas que somos, ¿no? Y del sistema y las conversiones no son destruir, sino girar un poco la mirada, ¿no? Girar hacia otro lado, mirar de otra manera, ser capaces de ver las cosas y de ver las situaciones que nos influyen y que están pasando en el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y nunca solos, claro, siempre en comunidad. Si estos procesos que estamos empezando o que llevamos ya un tiempo caminando, si estos giros de mirada o conversiones las hacemos solos, no llevan a ningún lado, ¿no? Es imposible. Llevamos muchos años caminando con distintos proyectos aquí en Valladolid, en los vuestros, Luis, y si algo creo que queda muy claro es que uno solo no puede. Esto o se hace todos juntos o es imposible que tenga la repercusión y que continúe en el tiempo, ¿no? Que sea una cosa duradera en el tiempo, con fuerza y con capacidad de transformación, claro. Por ahí yo creo que son las tres cosas que a mí me parecen así como más importante en esto, ¿no? Del caminar que está en marcha, de la justicia socioambiental. Pues tirando de los hilos que planteabas, ¿no? Y afinando, yo creo que probablemente estemos bastante de acuerdo, pero si no, así polemizamos y queda esto todavía como más interesante, ¿no? Esto de que son cosas que necesitamos caminar
cada una de las personas, y todas las personas hacemos cambios que sean relevantes, creo que no está reñido con plantear que tenemos responsabilidades muy distintas en toda esta historia, ¿no? Vivimos en esas sociedades atravesadas por la desigualdad, una desigualdad que está como muy empapada esta palabra de la interseccionalidad, que viene a decir que los distintos tipos de desigualdad se van sumando entre sí. Pues la desigualdad de clases, si tienes o más o menos recursos, la desigualdad de género, lo mismo ser hombre que ser mujer, la desigualdad por la racialización, por lo atractivo físicamente que seas, ¿no?, en los estándares sociales, por el lugar de origen en el que estás y demás, ¿no? De manera que cuando pensemos en qué cosas tenemos que hacer, claro, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Yo este domingo tuve la suerte de estar en la Cañada Real, ¿no?, que es una zona de Madrid, Rivas, pues altamente vulnerabilizada, ¿no?, y de población altamente machacada, y obviamente pues no es ni la misma responsabilidad ni el mismo tipo de acciones las que tiene que tomar la población que está viviendo en Cañada que la que tengo que tomar yo o la que tiene que tomar quien es un alto directivo de una empresa de IBEX 35. No son las mismas, de mucho menos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aquí tenemos que ser capaces, ¿no?, cuando iremos en nuestras propuestas, pues para el resto de la sociedad, pues que no son las mismas propuestas, no es un café para todos, sino que es un café bastante diferenciado en función del punto de partida en el que estamos. Pero en cualquier caso, y retomo la idea de lo personal, porque en lo personal necesitamos hacer cambios, y creo que los cambios personales son relevantes, mucho más si los hacemos en colectivo, como te apuntabas, yo lo comparto totalmente, que si lo hacemos individualmente, pero el individual también tiene su papel. Y creo que tiene su papel por varias cosas, ¿no? La primera es que si pensamos que queremos hacer cambios macro en la sociedad, pero ni siquiera somos capaces de hacer cambios micros en nuestra vida, bueno, pues joder, que esto no encuadra muy bien, ¿no? Si no somos ni siquiera capaces de tomar el poder sobre nuestras vidas y en nuestra vida transformar cosas, pues no vamos a ser capaces de hacer transformaciones a nivel social, ¿no? Podríamos entenderlo como una pequeña gimnasia, no sé, revolucionaria, ¿no?, en la que por lo menos hagamos un poquito de ejercicio en nuestras vidas y pongamos en marcha las cosas que consideramos que tenemos que poner en marcha. Para mí hay otra idea de que lo personal es importante, y es que, pues, como que decimos, bueno, necesitamos estas personas nuevas, ¿no?, estas conversiones, creo que has dicho la palabra, ¿no?, pero bueno, por decirlo con ese término, ¿no? Pero claro, esto no es una cosa de la noche a la mañana, y no es algo que de pronto vas a un curso y aprendes lo que tienes que ser y de pronto te cambian la forma de ser. No, esto no es así. Esto es un proceso de vida, y en realidad cambiamos mucho más a través de los hábitos, de cómo vivimos, que de nuestros pensamientos. No actuamos como pensamos, sino más bien pensamos como actuamos. Así que cómo actuamos es muy determinante y es un gran conformador de nuestros sistemas culturales, de cómo vemos y de cómo estamos en el mundo. Así que transformar nuestras formas de actuar, de cómo nos vivimos y cómo nos movemos por el mundo, en realidad es transformarnos y transformar a lo que nos rodea, porque no funcionamos de forma individual, sino que siempre estamos funcionando en interacción con otras gentes. Así que yo creo que este es también otro elemento importante, ¿no?, para qué hacemos, o sea, por qué coger esta parte del individual. Y lo último, y tú lo planteabas y lo quiero reforzar, ¿no?, esto de que la relevancia de los cambios. Claro, y vuelvo otra vez a esta imagen, ¿no?, del siglo XX frente al siglo XXI. En el siglo XX, que ha sido un siglo tremendamente convulso, pero ha sido un siglo, desde alguna perspectiva, tremendamente estable. Hemos tenido, pues, un sistema más o menos estabilizado, que funcionaba, pues porque todavía no nos habíamos enfrentado a los límites de recursos energéticos, materiales, ecosistémicos o climáticos que teníamos en el planeta. Y esto nos ha permitido, pues, mantener un cierto orden social, y que ese orden social estuviese en gran parte determinado por lo que hacíamos y dejásemos de hacer los seres humanos. Esto se ha acabado. Y tenemos que entender que esto se ha acabado y que el siglo XXI va a ser distinto y que nuestro orden se está desmoronando. Y cuando un orden se desmorona, otros van a surgir. Inevitablemente, los seres humanos somos profundamente sociales, radicalmente sociales, no solamente somos ecodependientes, también somos interdependientes, necesitamos de otras personas. Y por lo tanto nos vamos a organizar con otras personas. Así que si se está cayendo un orden, otros van a surgir, como digo, de forma inevitable, y quienes tengan la visión, la capacidad de organización, la capacidad de comunicarlo y de alguna manera de proponer algo interesante al resto de la sociedad, pues van a tener muchas más posibilidades de influir. Así que nuestra acción no solamente no es irrelevante, es tremendamente relevante, es más relevante de lo que lo fue en el siglo XX. Yo creo que en el siglo XXI organizarse y actuar pues va a tener más capacidades de generar transformaciones sociales que lo que tuvimos en el siglo XXI. Y esto creo que es como otro imperativo más, ¿no?, a plantear, pues, que claramente podemos hacer cosas, necesitamos hacer cosas, y es que además probablemente tengamos impacto en las cosas que hacemos.
Sí, la responsabilidad de cada uno es muy importante, ¿no? Pero es verdad que no todos tenemos la misma. Pero también es verdad que cada uno a su nivel tiene acciones muy importantes que hacer, ¿no? Desde una familia hasta cualquier presidente de gobierno, ¿no? Pero para hacerlas y para hacer cambios para ir evolucionando o haciendo procesos o iniciando procesos, es muy importante el que algo se nos haya movido por dentro, ¿no? Si no es difícil, ¿no? Simplemente con el voluntarismo es muy difícil el llegar a hacer cambios reales, ¿no? Es muy difícil porque lo haces la primera vez, la segunda, pero, ¿no? Y tú decías de los hábitos, ¿no? El valor de las cosas pequeñas, de las cosas que hacemos cada día es tremendamente importante, ¿no? Tiene un valor pedagógico, tiene un valor político, ¿no? Es muy importante. Por eso cada uno con su responsabilidad tiene que ir implicándose, ¿no? Y que esa implicación y que esa capacidad de cambio haga que el proceso vaya avanzando, ¿no? Decía el Papa Francisco en la Laudato Si que te tiene que mover por dentro, ¿no? Que te tienes que enamorar de algo, ¿no? Que tiene que haber emociones, que si no es muy difícil que esos cambios perduren, ¿no? Y eso es así, quiero decir que todos lo sabemos y yo creo que es como lo importante, ¿no? Para asumir esas responsabilidades que tenemos, cada uno desde nuestra posición, e ir haciendo estos cambios, ¿no? Bueno, por ahí un poco lo que quería añadir a lo que decías, Luis. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas y le voy a dar también ahí como alguna, yo qué sé, puntualización como para darle más vueltas, ¿no? Porque muchas veces cuando nos ponemos a hacer, yo qué sé, un proceso educativo y demás, decimos, voy a contar cuáles son las desigualdades de renta entre los países más empobrecidos y los más enriquecidos y además la situación de las mujeres y vamos a plantear además la degradación ambiental en esos territorios, ¿no? Y soltamos un montón de datos, un montón de información y pensamos que esto va a transformar las prácticas y la actuación de las personas. Y no es cierto, no es cierto. La razón no nos transforma, la información no nos transforma, el tener razón, el tener la verdad, si es que existe esto de la verdad, no transforma y no nos mueve a la actuación. No funcionamos así los seres humanos. Esto es necesario. Necesitamos saber y tener una buena información pues para hacer una actuación pues bien afinada, bien dirigida, pues que ponga solución a los problemas que tenemos. No es que la información sea irrelevante, pero la información no nos mueve en general. Esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Desde neurodidáctica y demás. Y cuando queremos ver que nos mueve, tenemos que ir a esas emociones que tú estabas planteando. Porque las emociones sí que nos ponen en marcha, ¿no? Y además las emociones están íntimamente ligadas con las necesidades. Por ejemplo, cuando yo mi necesidad de entendimiento la tengo infracubierta, pues se me genera una emoción que tiene que ver con la curiosidad y esto me pone en marcha, ¿no? O cuando mis necesidades pues, de supervivencia, ¿no? Pues están infracubiertas, pues se me despierta ahí una emoción, perdona que estoy siendo poco concreto con esto de emociones, estados de ánimo y demás, pero para entendernos así de forma un poco de andar por casa, ¿no? Pues se me despierta el hambre y esto me pone en marcha, ¿no? Entendiendo que todo esto es mucho más complejo, pero hay una relación fuerte entre las necesidades, la satisfacción de las necesidades humanas y luego lo que serían pues las emociones. Y las emociones nos ponen en marcha porque las necesidades nos ponen en marcha. Así que creo que cuando pensemos en cómo articulamos procesos formativos, pues procesos de cambio social, o cuando queremos llevar a cabo en nuestra vida, ¿no? Pues un proceso sostenido, las emociones desempeñan un papel determinante. Necesitamos la alegría porque, claro, los procesos de cambio son procesos largos, costosos, en muchos casos dolorosos y en muchos casos llenos de frustraciones porque no nos salen las cosas bien a la primera, sino que muchas veces pues tenemos problemas. Y si no tenemos una especie de gasolina que nos permita mantener todo ese proceso, como puede ser la alegría, no vamos a llegar. Yo una vez tuve la suerte de conocer a un activista brasileño del movimiento de los Sin Tierra de allí, que decía que un militante triste es un triste militante. Y creo que sintetizaba muy bien en esa frase, ¿no? Esta idea, ¿no? De que la alegría tiene que ser un proceso dentro de nuestros procesos de cambio, ¿no? O la esperanza, ¿no? Si no tenemos esperanza en ser capaces de construir algo que merezca la pena, probablemente no nos vamos a poner en marcha, ¿no?
Y la esperanza no es algo que flota por ahí, ¿no? Y que decimos, tenemos la esperanza de que ya llegará, ¿no? Y que de alguna manera, pues, el gobierno proveerá, ¿no?, lo que yo tengo. No, la esperanza es algo que tenemos que construir, una esperanza activa a través de nuestros actos, y por eso nuevamente la acción es relevante, ¿no? Y que esto nos pone en marcha, ¿no?, este estado de ánimo que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Así que yo creo que este es un elemento determinante y que creo que lo tenemos que poner en el centro de nuestros procesos de transformación y de las cosas que hagamos, ¿no? Porque además de esa emoción que se enlaza con esas necesidades, yo creo que esta creación de sentido que tú también apuntabas es determinante, ¿no? El pensar que hacemos cosas porque tienen sentido, y tienen sentido para nuestras vidas, porque encajan con mi forma de ser, con mi forma de estar en el mundo, con cómo considero que debería estar también el resto de gente, ¿no? Y el sentido, y esto nuevamente nos lleva a la interrelación con otras personas, se crea en comunidad. Las cosas que para mí son importantes no son solo para mí, son importantes porque para la gente con la que yo quiero, con la que comparto la vida, también son importantes. Y si probablemente no fuesen importantes para nadie más, para mí también empezarían a dejar de ser importantes. Así que estos procesos de cambio continuamente son cosas que hacemos en conjunto. Así que necesitamos poner esas emociones ahí en nuestras comunicaciones, enlazarlas bien con necesidades y con satisfacerlas, ¿no? Y trabajando con otra gente, pues ir dando sentido a nuestras vidas, ¿no? Y esto nos habla nuevamente de procesos. No es una cosa que hagas así y ya está, sino que es algo, pues, que vamos construyendo con el tiempo, ¿no? Y lo vamos construyendo con la gente con la que convivimos y con la gente con la que elegimos, pues, recorrer el camino. Sí, lo que dices es así, claro. Y yo, una de las cosas que me parece que más determinante para que esas emociones surjan, para que esas emociones te cautiven, es dar la oportunidad de tener experiencias, ¿no? De tener experiencias que te movilicen un poco, ¿no? Todos hemos sido jóvenes alguna vez en nuestras vidas y las experiencias que tuvimos en ciertos momentos nos han ido cambiando, ¿no? Experiencias, pues, si es de justicia, ¿no? Si hemos estado en algún país del sur o con algún voluntariado, ¿no? Y esas experiencias te han movido a hacer ciertas cosas en tu vida. Pues con este tema es lo mismo, ¿no? Quiero decir, si no dejamos que la gente, si no planteamos, si no favorecemos el que haya experiencias que nos movilicen, que te cuestionen, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que la gente se ponga en marcha, ¿no? Nosotros en la comunidad lo sabemos porque, bueno, pues es un poco una de las bases que intentamos favorecer, ¿no? El que todo el mundo que quiera pase por allí y pueda tener una experiencia, ¿no? Y que eso les haga caminar y les haga transformar algo de su camino, del proceso en el que venían haciendo, ¿no? Porque es ahí donde se producen estas emociones de las que Luis nos has estado hablando, ¿no? Es cuando ves que otros caminan, tienes esperanza, cuando ves que otros han hecho algo, la alegría te invade, ¿no? O cuando compartes con otros en un encuentro, ¿no? Vas teniendo ese empuje necesario para también tú poder ir transformando. Por eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que favorecer como sociedad, como grupo, como ONG de Entre Culturas, ¿no? Si no es muy difícil que la gente se vaya vinculando y pueda tener esas emociones, ¿no? Con una charla o con un... Es importante también porque es importante tener los conocimientos, pero lo que nos mueve a todos, y lo sabemos, es la experiencia en sí. Escuchándote, como que se me ocurrían, seguro que hay muchísimos más, ¿no? Pero como 3 tipos de experiencias, ¿no?, que podrían ser como interesantes en el momento en el que estamos, ¿no? Unas, en esa situación, pues, de degradación ambiental y de degradación social, ¿no? Y que esto tiene que ver mucho con toda la justicia medioambiental que nos ha juntado aquí hoy, ¿no? Yo creo que cuanto peor, peor. Es decir, cuanto mayor nivel de degradación social lleguemos, pues en peores condiciones vamos a estar, pues, de enfrentar, pues, de manera justa, solidaria, democrática, los escenarios que se van abriendo, o cuanto mayor nivel de degradación ambiental que lleguemos, pues lo mismo, ¿no? Pues en peores condiciones estaremos a nivel ecosistémico, a nivel climático y demás. Así que experiencias, pues, de resistencia frente a esa degradación, creo que son interesantes, porque nos hablan de cómo nos construimos a partir de esas emociones, de esa mirada vivencial, ¿no? Pero nos construimos construyendo.
pues elementos que necesitamos. Así que yo creo que un tipo de experiencias tienen que ver con esas de parar la degradación, ¿no? Y creo que es importante en una situación en la que la degradación en algunos escenarios está ahí parada, ¿no? Así que necesitamos, como de alguna manera, poner en marcha experiencias de ese tipo. Yo creo que hay otro tipo de experiencias, y es que en un proceso como el que estamos viviendo de degradación, pues desgraciadamente vamos a tener un montón de situaciones de shock. Y son situaciones que se van sucediendo una tras otra. Antes hablaba de toda la situación de la pandemia. ¿Quién iba a pensar que iba a ocurrir una cosa de este tipo? Bueno, pues ha ocurrido, pero es que en realidad en los últimos tiempos tenemos un montón de experiencias más de este tipo que rompen la normalidad y que nos sitúan en situaciones, pues, de mayor o menor medida en función de cómo nos afectan a las personas de shock, ¿no? Pues quién iba a pensar que íbamos a tener una guerra en Europa de proporciones geopolíticas tremenda, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un mundo globalizado como el nuestro, ¿no? De hiperabundancia, pues problemas de suministro de un montón de elementos que arrastramos desde el 2021, estamos en el 23 y esto todavía continúa, ¿no? A pesar de que ya no es noticia. ¿O quién iba a pensar pues, que íbamos a tener una tormenta en Madrid que paralizase la ciudad o una tormenta en Levante cada vez más frecuentes, ¿no? Este tipo de gotas frías y demás, ¿no? Es decir, que vivimos un montón de situaciones de shocks que pueden ser experiencias tremendamente traumáticas, pero que si somos capaces de darles un giro, también pueden ser experiencias empoderadoras y que nos ayuden a ese tejido pues, de sociedades pues, con justicia socioambiental, ¿no? Por ejemplo, durante el confinamiento por la COVID-19, pues vivimos cosas que eran impensables y que necesitamos convertirlo en experiencias vividas para convertirlo en realidades sociales. Voy a plantear tres. La primera, de pronto descubrimos que el grueso de nuestra economía no servía para nada que tuviese que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, porque se hizo una definición de cuáles eran los servicios básicos que yo compartía básicamente todos, quitando los militares y policiales, ¿no? Que hubo un bastante consenso social y que básicamente lo que planteaba es que la mayoría de la economía, repito, no servía para nada. Y esto es un giro mental muy importante y que es de pronto un aprendizaje a partir de una vivencia que nos coloca sobre la mesa pues bueno, pues unas alternativas de cómo podemos tirar hacia adelante. También nos puso por sobre la mesa pues algo que era absolutamente impensable, que podíamos poner la salud de las personas por encima del funcionamiento de la economía, por encima del crecimiento económico. Porque esto nuevamente era como un anatema. ¿Cómo vamos a parar la economía, generar una crisis para poner por delante a las personas? Bueno, pues se puede hacer. Y no ya es que se pueda hacer en abstracto, sino que se puede hacer en lo concreto, porque lo hemos vivenciado y porque lo hemos vivido. Y esto es un aprendizaje que tenemos todas las personas que estamos aquí hoy. O una tercera idea es esto de ¿qué nos genera felicidad? ¿No? Porque sobre esto hay un gran debate social, ¿no? Y alrededor de esto de qué nos genera felicidad, pues el consumo pues es algo que orbita constantemente, ¿no? Y la publicidad se encarga de lanzarnos la idea de que tu felicidad depende de que consumas. Y esto no somos a nadie inmune a esta historia, ¿no? Bueno, pues descubrimos cuando estábamos en nuestras casas que no deseábamos salir a comprar. Que realmente lo que deseábamos es ver a la gente que queríamos, pero verla de verdad, no a través de una pantalla, sino que verla físicamente, tocarle y demás. Y de pronto nos coloca que el centro de la felicidad humana tiene que ver con esas interrelaciones de calidad entre las personas y esto pues, como que nos genera también una serie de transformaciones. Así que yo creo que una segunda idea, ¿no?, sobre la que podemos trabajar con esas vivencias es bueno, aprovechemos estas situaciones de shock para darles pues, un giro de cómo esto lo podemos vivir en positivo y articularlo como plataforma de lanzamiento de transformaciones pues, en mi vida y a nivel colectivo más grandes. Ojo, a este juego juega todo el mundo. Y también hay quien juega a utilizar los shocks pues, para todo lo contrario. Esto lo estamos viviendo también aquí, ¿no? Así que, bueno, pues esto tiene sus dificultades, pero en realidad va a ser algo a lo que vamos a tener que jugar, lo queramos o no, porque van a venir. No sabemos cuál va a ser la siguiente. Si una crisis alimentaria, si yo qué sé lo que será, ¿no? Pero que tenemos muchas probabilidades de que haya otras siguientes, vamos, eso está bastante cantado, ¿no? Así que, bueno, vamos a aprovecharlos. Un tercer elemento, ¿no?, sobre lo que yo creo que podemos también articular vivencias, es sobre la construcción de cosas en colectivo, la construcción de alternativas de forma colectiva, porque esto nos genera un nivel de endorfinas y un nivel de emociones, pues muy, muy interesante. Cuando tú de pronto estás transformando tu vida, estás transformando la vida de la gente que te rodea y con la que quieres, ¿no? Y además estás haciendo una propuesta al resto de la sociedad que puede ser replicable y escalable y que, bueno, pues que de alguna manera se pueden apuntar la gente. Esto es un nivel de vivencia en primera persona, ¿no?, tremendamente potente y además de vivencia en la que tú te colocas no como víctima,
sino como actor que está tomando las riendas de su vida y que está ayudando a que otras personas tomen las riendas de su vida y transformen sus vidas, ¿no? Y esto nos genera una autoimagen muy potente. No es la autoimagen del no puedo, sino es la autoimagen de tengo poder sobre mi vida y soy capaz, además de ese poder, utilizarlo de forma positiva para el resto, ¿no? Ya digo, de quienes me rodean directamente o de quienes me rodean a nivel social, ¿no? Y esto es tremendamente valioso, a la vez que tremendamente complejo. Porque claro, no es lo mismo salir a, yo qué sé, a protestar, ¿no? Y decir esto me parece muy mal, que construir una alternativa. Esto requiere pues, muchos más conocimientos, mucho más esfuerzo, mucho más tiempo de dedicación, por lo tanto tenemos que mimarlo más, pero a la vez pues, nos da un nivel de gratificación a nivel individual y colectivo, y además creo que es un nivel de necesidad que tenemos ahora sobre este tipo de cosas, porque para mí esto tiene que estar en el centro, ¿no? De esas vivencias que necesitamos colocar pues, para ver cómo hacemos nuestras transformaciones, ¿no? A nivel personal y a nivel colectivo. Sí, de esto último que decías, yo siempre, así por ir contándos un poco, yo siempre he vivido en comunidad, quiero decir que tenía un grupo de personas con las que construíamos, ¿no? Pero desde hace 3 años, os contaba Lourdes, pertenezco a la comunidad Ana Leal y, o sea, compartía vida, pero no compartía el día a día, ¿no? El día a día en mi casa, yo vivo sola en una granja y vivía sola en una granja y aunque formaba parte de una comunidad, ¿no? Yo creo que el cambio que viene un poco, ¿no? A esto que tú decías, Luis, de construir cosas en colectivo, ¿no? El cambio y la potencia que genera el poder vivir en comunidad, el poder hacer cambios en tu propia vida, ¿no? Es muy potente porque no solo hacia ti, no solo te da alas, libertad, empuja, ¿no? Te empuja, te da mucha más fuerza para los cambios, te da mucha más seguridad para poder afrontar esas cosas que decimos que son difíciles, ¿no? De afrontar en nuestra vida, en las conversiones que estamos iniciando, sino que además las relaciones que creas y los vínculos que creas y el testimonio sin quererlo, ¿no? Pero que eres capaz o que se genera a tu alrededor es muy potente, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Si en la pandemia, como tú contabas, ¿no? Todas estas experiencias, cómo nos habían cambiado, cómo han hecho surgir. Si algo se vio era porque lo hacíamos todos juntos, ¿no? Porque en una comunidad de vecinos se ayudaba, porque se organizaban para, ¿no? Y yo creo que eso da una potencia muy fuerte, ¿no? Las situaciones las situaciones que van a ir apareciendo, el planeta, como tú decías, ¿no? Vino la pandemia, vino la gran nevada en Madrid, ha venido la guerra, ¿no? Todas esas situaciones cada vez van a ser mayor y nos van a afectar más a todos, porque todo está conectado, ¿no? Y es así, y cada vez nos van a afectar más y cada vez nos van a cuestionar más nuestras maneras, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos un punto muy importante y que como grupo, como ONG tenemos que resolver, ¿no? Que es cómo respondemos con creatividad a todas estas situaciones. Lo vienes diciendo tú desde hace tiempo, desde el principio, ¿no? No podemos contestar de la misma manera que contestábamos hace unos años, ¿no? Tenemos que ser creativos, tenemos que ser capaces de encontrar nuevos caminos que vayan involucrando a jóvenes, a distintos tipos y que sea una respuesta en grupo. Y que aunque sea más lenta, sea más firme, más enraizada y más potente, ¿no? Si no, es imposible. Entonces, todas estas situaciones nos van a dar posibilidades yo creo, de ser capaces de buscar en los rincones de nuestras mentes o en los rincones de nuestras posibilidades respuestas con mucha más creatividad y con mucha más capacidad de cambio, más sostenibles en el tiempo también, ¿no? Pero voy a volver a una idea que hemos comentado, pero también como para reforzarla, ¿no? Y darle una vuelta, ¿no?
y es esta parte de lo del cambio progresivo, ¿no? Nos estamos centrando mucho en lo individual, igual luego nos podemos abrir un poco más a lo más macro, ¿no? A nivel social, ¿no? Pero bueno, dentro de esta mirada más micro, ¿no? Sobre nuestras vidas y demás, y de estos procesos de cambio progresivo, yo creo que es muy importante resaltar esto, ¿no? Y lo decía también Lourdes antes cuando hacía la introducción, ¿no? Esta historia de, bueno, tú ahora estás haciendo un montón de cosas. Bueno, estoy haciendo un montón de cosas ahora, pero en otro momento de mi vida hice muy poquitas o ninguna cosa. Y esto no ha sido de pronto del nada al todo, sino que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo creo que lo tenemos que vivir como unas puertas que te abren otras puertas. Hay a nuestro alcance y al alcance de todo el mundo transformaciones que podemos hacer que tengan esta mirada sistémica, es decir, que tengan la mirada pues, de la democracia, la mirada de la justicia y la mirada de la sostenibilidad a la vez, ¿no? Y que sean capaces de componerlo todo, ¿no? Pues me puedo meter en un grupo de consumo para lo que tiene que ver con mi alimentación, o me puedo meter en una cooperativa energética, o puedo coger, bueno, distintas historias, ¿no? Y cada uno de esos pasitos que vayamos dando nos van a abrir puertas nuevas y nos van a permitir ir llegando hacia niveles de ambición cada vez mayores. Pero no solamente porque, digamos, vaya teniendo cosas como garantizadas, ¿no? Esto ya lo tengo, ¿no? La alimentación ya la tengo, me voy al siguiente desafío, ¿no? Y sobre esto no tengo que trabajar más, o poco, ¿no? Porque ya he hecho el esfuerzo iniciático dentro de esta historia. Sino porque me voy a juntar con gente que me va a permitir a toda esta historia, ¿no? Lo decía también antes Lourdes en la presentación, ¿no? Pero por reforzarlo, ¿no? Y ejemplificarlo con un poco más de detalle, nosotros montamos en su momento un espacio de crianza compartido, pues cuando tuvimos criaturas, ¿no? Un espacio de crianza que era pues gestionado, con participación directa de las familias, bueno, con el modelo que nos apetecía, ¿no? De crianza respetuosa y demás, ¿no? Pero a la vez yo trabajo en una cooperativa sin ánimo de lucro que se dedica 100% al tema este de transiciones de corte ecosocial, ¿no? No hacemos otro trabajo que no sea este, hemos conseguido vivir de ello, ¿no? Que no tenemos escalas salariales y demás, ¿no? Vivo en una casa que nos la hemos construido con unos niveles de estándares ambientales muy potentes y que además tiene una vida interna muy desde la perspectiva ambiental, que a la vez tiene unas relaciones de apoyo mutuo dentro muy, muy potentes y una creación de comunidad, pero también hacia el barrio, con mucha intervención dentro del barrio, ¿no? Y de articulación social, y que luego desde la perspectiva económica no es nuestra casa, es la casa de la cooperativa. Está en derecho de uso, no está en el mercado, nunca puede estar en el mercado, nunca va a ser un objeto de especulación y plantea pues, otra cosa distinta, ¿no? No es un bien público ni es un bien privado, es un bien común y que pertenece a la comunidad. Yo no necesito tener en propiedad mi casa, necesito poder vivir en una casa. Puedo vivir en una casa y cuando yo me vaya, pues esto seguirá estando fuera de las lógicas del mercado. O pues el consumo lo hacemos en un grupo de consumo y más. Y dirías, pues, ¿tienes tiempo para todo esto? Pues no, claramente no tengo tiempo para todo esto. Pero es que todos estos proyectos en realidad los hemos montado en el mismo núcleo de personas. Las mismas personas básicamente somos las que estamos en todos ellos. Bueno, pues porque hemos creado pues, un grupo de gente que nos ha apetecido recorrer este camino y el juntarnos para recorrer este camino nos ha permitido ir haciendo pues, unas puertas que nos abrían a otras. No han sido todas del tirón, han sido unas que nos han permitido pues, evolucionar hacia otras, ¿no? Es más, algunas de ellas nos han permitido entrar en contacto con nueva gente que se ha sumado, que nos ha dado pues, más escala y el tener más escala te permite trabajar más, ¿no? Así que yo creo que en estos cambios progresivos tenemos que pensar, ¿no? Pues de manera a veces estratégica, decir, bueno, ¿qué es lo que ahora tengo asequible? Y eso que sea asequible, ¿qué me puede abrir cambios? Pues para otra serie de historias. ¿Qué tipo de gente me voy a encontrar que me va a permitir luego hacer proyectos más ambiciosos? Empecemos por proyectos más chiquitillos, porque es lo que podemos hacer con pocas fuerzas y vayamos siendo pues, hacia cosas más potentes, ¿no? Pues porque cojo conocimientos, porque cojo relaciones, porque, bueno, pues porque cojo ya detrás un nivel, ¿no? de cosas que ya no tengo que preocuparme por ellas porque ya están ahí, ¿no? Y que me permita seguir avanzando, ¿no? Y cuando esto lo haces, de pronto, aunque no quieras, pues te conviertes no en alguien que dice, mira, la sociedad debería ser así o asá, ¿no? Alguien que de alguna manera pues plantea una propuesta, y que está muy bien plantear propuestas sociales, sino alguien que hace algo que tú puedes visitar y luego decir, mira, esto me gusta o no me gusta. Pero no es una idea en abstracto, no es una entelequia, es una concreción, es una realidad. Y las realidades ilusionan muchísimo más que las ideas. Y creo que esto es un elemento central, ¿no? Que al final no es solamente de cambio personal, sino también de cambio colectivo. Sí, sí, los procesos empiezan por cosas muy pequeñas, ¿no? Y luego lo que tú dices, ¿no? Te van llevando a cambios mucho más grandes, ¿no? Aquí en Valladolid, en el año 2009 empezamos un grupo de amigos con una cooperativa pequeñita, ¿no?
que luego una cooperativa de comercio justo y productos ecológicos, que luego se ha ido ampliando, en la que se participa de manera social porque hay una parte de los trabajadores que tienen alguna discapacidad, y eso nos ha ido llevando a ir involucrándonos en otra serie de proyectos, ¿no? Esto empezó en el año 2009, desde también fomentado por gente que trabajábamos en la agricultura y la ganadería, y que nos hemos ido moviendo en ese sector, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque eso ha ido vinculando a muchas personas y nos ha ido dando la capacidad de ir expandiendo, ¿no? Expandiendo un poco esa forma de consumo y de vida, ¿no? Y bueno, y yo creo que son caminos muy largos, ¿no? Lo que empezó como una cosa pequeñita, la tienda ha crecido más, pero la gente a la que llegamos ha crecido muchísimo más. La capacidad que tenemos, ahora importamos café, que desde allí, desde Entre Culturas, apoyáis. Bueno, pues yo creo que esos procesos que empiezan como algo, bueno, pequeño, en un momento dado, una ilusión, ¿no? Puede ir llevando a cosas mucho más grandes, ¿no? Lo mismo pasó con la escuela que hay aquí en Valladolid, ¿no? Y por eso es muy importante lo que decías tú, ¿no, Luis? En cada momento de nuestra vida hay cosas que hacemos y que nos llevan luego a hacer otras, pero no se tienen que hacer todas a la vez, ni los que llevamos muchos años en esto empezamos con todas a la vez, ¿no? Empezamos con cosas pequeñas. Yo tenía una alergia muy fuerte en la piel desde hacía 20 años, y buscaba algo que, ¿no? Y el cambio a la alimentación ecológica y productos de higiene ecológicos, una cosa que llevaba 20 años con ella y que nadie me quitaba, pues ha desaparecido, ¿no? Quiero decir que esas cosas, y eso fue lo que me hizo irme implicando en cosas de este tipo, ¿no? Y ir viendo bueno, pues que todo nos va cambiando, ¿no? Que a veces te viene por la salud, otras veces te viene por... Pero es verdad que en cada momento de nuestra vida nos vamos involucrando en distintas cosas, y que es muy importante los pequeños cambios del día a día. El consumo pequeño, yo siempre digo que con un cambio en un producto de nuestra cesta de la compra es un paso muy importante. En ninguna economía familiar o comunitaria igual puede cambiar todos los productos, ¿no? Y comprar todo en ecológico, porque, bueno, pues llevas, o sí, no lo sé, pero si ya haces el cambio de uno de los productos, el café o el azúcar o lo que sea, ¿no? Y si ese producto siempre le compras de producto ecológico o de comercio justo, eso te va llevando a hacer cambios que van progresando, ¿no? Y que van haciendo. Por eso es muy importante el valor que tienen los pequeños pasos, ¿no? Y empezar por un poquito. No ver que la cosa es tan grande que es imposible, ¿no? Que no puedes llegar a todo, que es que lo que... ¿no? No, todos nos hemos movido por pequeños cambios primeros que nos han ido llevando a otros muchos más grandes, ¿no? Y que es un camino a recorrer, y que eso es lo que nos va a ir llevando a... También como organización, ¿no? Entre Culturas ya tiene también un camino caminado, ¿no? Y que empezó por pequeñas cosas, y gracias a eso pues hoy podemos estar aquí, hay un curso preparado, pues son pequeños cambios que hay que ir haciendo y que nos van moviendo. Sí, pero fíjate, y sospecho que en eso también estaremos de acuerdo, ¿no? Desde luego está claro que la relevancia de los cambios individuales es determinante, y si los hacemos en colectivo mucho más, ¿no? Pero a la vez vivimos en un mundo pues, globalizado, tremendamente interconectado, en el que todas estas problemáticas de corte ambiental pues, nos afectan, ¿no? Independientemente de que lo hayamos conseguido, ¿no? En nuestras vidas pues, más cotidianas, pues necesitamos cambios más macro, ¿no? Y creo que este ámbito, ¿no? Pues también es un ámbito sobre el que necesitamos transformaciones. Han surgido todo el tema de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como digamos la gran agenda global pues, para afrontar este tipo de historias con esta mirada como más grande, ¿no?
Los ODS yo creo que tienen problemas estructurales importantes, ¿no? El primero es que creo que les falta una mirada radical, pero en el sentido radical de ir a la raíz, ¿no? A la raíz de los problemas, ¿no? Son como muy epidérmicos, ¿no? Pero en realidad no plantean qué responsabilidades tiene nuestro sistema socioeconómico en todo esto, y en función de eso, cómo lo vamos a cambiar. ¿Qué es más? Creo que son contradictorios en sí mismos, ¿no? Tienes el ODS, este número 8, que plantea el crecimiento económico como si el crecimiento económico no tuviese nada que ver con la degradación ambiental, es más, si tuviese nada que ver también con las situaciones pues, de exclusión de una parte importante de la población mundial, ¿no? No son cosas que podamos conseguir a la vez, ¿no? Creo que es una especie de cuadratura del círculo y desde esa perspectiva creo que tienen, bueno, pues una carencia tanto en ir a la raíz de los problemas como en tener un marco coherente, pues importante. Y luego además, pues claro, no dejan de ser voluntarios. Mientras tienes un taco detalladísimo, ¿no?, de normas de obligado cumplimiento en lo que tiene que ver con el comercio internacional, pues, con las leyes aprobadas en la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio y demás, ¿no? Pues claro, esto no deja de ser voluntario. Si se cumple bien y si no se cumple, pues bien también, ¿no? Porque no hay ninguna sanción detrás, ¿no? Así que yo creo que si este es nuestro marco global, necesitamos cambiar el marco global. Pero dicho esto, claramente prefiero que nuestro marco global sean los ODS a que no existan los ODS. De alguna manera lo que plantean es que el consenso que existe dentro, por más que pueda ser un consenso débil o un consenso con falta de capacidad de acción, ¿no?, pero que el consenso que existe más o menos, ¿no?, en el ámbito internacional y en la comunidad internacional tiene que ver con, bueno, pues nos preocupan las desigualdades o nos preocupan, aunque sean simplemente a nivel de discurso, nos preocupan los problemas ambientales, ¿no? Y creo que en el momento en el que estamos viviendo es importante que esto exista, porque hay quienes a nivel social están lanzando ideas de que, bueno, pues que las desigualdades en realidad es una cosa meritocrática, ¿no? Que tú serás rico si te lo has currado bien, ¿no? Y que te mereces ser rico, y si eres pobre es que ya habrás hecho algo para merecer ser pobre, ¿no? Esfuérzate más, ¿no? Y consigue salir de la pobreza, ¿no? O quien plantea que esto de los problemas ambientales o bien no existen o bien en realidad tampoco son tan importantes, ¿no? Pues porque ya inventaremos algo que nos resuelva pues, el cambio climático, la crisis ecosistémica o todo lo demás, ¿no? Y creo que ante ese escenario, bueno, por lo menos tener ese marco de juego de los ODS, pues bueno, yo lo prefiero a que no lo tengamos, ¿no? Aún viendo por las carencias, los límites que tienen, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es mejor tener los ODS que no tener nada, claro, eso es evidente, ¿no? Y yo creo que aquí hay que juega un papel muy importante la educación, ¿no? La educación en nuestros colegios, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿no? El que de verdad estos objetivos, por lo menos, que es lo que tenemos, ¿no?, como marco, seamos capaces de transmitirlos y seamos capaces de que lleguen, ¿no? Y yo creo que ahí Entre Culturas tiene una labor muy importante, ¿no? La compañía tiene muchísimos colegios, Entre Culturas trabaja con muchísimos colegios en España desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el trabajar desde la educación, todo este tema de la ecología, de la justicia socioambiental, es muy importante porque los niños cuando son pequeños son mucho más o están mucho más conectados con la naturaleza, con la creación que cuando vamos evolucionando, ¿no? Y hay que aprovechar esa conexión que tienen los niños y jóvenes, esa conexión real, porque son mucho más animales todavía, luego nos vamos haciendo más personas, más, ¿no? Pero cuando eres niño todavía tienes mucho más los instintos, tienes a flor de piel, Entonces es muy importante que en la educación, que en todas nuestras campañas, que en los colegios con los que trabajamos, que se haga una oferta de verdad real sobre estos temas y que lleve a los chavales a conectar, ¿no? A conectar y hacer cambios, ¿no? Yo creo que es un tema el de la educación ambiental, el de la ecología, el de la conexión, que estamos perdiendo como años, ¿no? Que en los colegios se quiere, pero no se llega, ¿no? De verdad, con la pandemia pensábamos que iba a haber una apertura mucho mayor a todos estos temas y es verdad que en muchos centros lo está viendo, pero también es verdad que yo creo que podemos hacer muchísimo más, ¿no? Que la educación es muy importante, que hay que
vincular a los colegios con estos temas, a los colegios, a las familias, y que hay que hacerlo desde pequeños, ¿no? Porque lo que os decía, ¿no? La conexión con la naturaleza es mucho mayor y hace que ellos nos movilicen mucho. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Hay activistas jóvenes que se implican hasta el cuello, ¿no? Y que son capaces de dejar cualquier cosa y de movilizar a muchísima gente, porque tienen mucho tirón. Pues aprovechemos, ¿no? Porque además están mucho más conectados con la naturaleza, ¿no? Y yo eso lo veo aquí en la Granja Escuela y lo veo con los niños y jóvenes que trabajo, ¿no? Tenemos que llegar a través de nuestros colegios, entre culturas, no sé, yo creo que tenemos que hacer como organización una propuesta muy fuerte en este sentido y hacer una apuesta muy fuerte en que la educación medioambiental, la educación en este tema llegue mucho más directamente y con experiencias que haga que los chavales se impliquen de otra manera. En eso lo compartimos. En FUEN tenemos 3 coles y además de trabajar dentro de nuestros propios centros, trabajamos con muchos otros centros. Bueno, trabajamos también con Entreculturas, ¿no? O sea que tenemos así varios partidos, pero no solo con Entreculturas. Estamos haciendo acompañamiento a varios centros para que trabajen desde una perspectiva ecosocial y demás. Y una de las cosas como que las que ponemos énfasis es que de la etapa escolar el alumnado tiene que salir con la capacidad de ser un agente de transformación social. Con la capacidad, no con la obligación, sino con las habilidades para poder ser, ¿no? Y dentro de esas habilidades, y volviendo a la mirada esta más macro que planteaba antes, ¿no? Pues una de las preguntas que creo que nos tenemos que hacer como sociedades y que por lo tanto nuestro alumnado se tiene que hacer y que tiene que ir encontrando sus respuestas es qué tipo de políticas macro necesitamos para encarar las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, pues yo pensaría, ¿no? Pues necesitamos que nuestras economías claramente decrezcan en su consumo material y energético y por lo tanto decrezcan en su actividad. No hay crecimiento económico sin un consumo mayor de materia y energía, por lo tanto un consumo menor pues significa una menor actividad, ¿no? Y esto va a venir por las buenas o por las otras, ¿no? Conforme vayamos chocando con estos límites ambientales, así que mejor que sea pues mínimamente organizado, ¿no? Creo que claramente necesitamos economías mucho más locales, porque todo lo que es transportar mercancías a largas distancias, en grandes volúmenes y altas velocidades, tiene detrás unos costes para empezar de consumo energético, que además no puede ser de otra forma que de combustibles fósiles, en concreto petróleo, pues altísima, y esto tiene impactos climáticos, ecosistémicos y demás, ¿no? Así que economías más locales, lo cual significa economías más diversas. Porque si no puedo importar de largas distancias, tendré que tener una economía diversificada para que me dé pues, todas las cosas que necesito, ¿no? Y una tercera idea, que es todavía más rompedora que estas otras dos, que yo creo que ya van bien servidas, ¿no? Es que necesitamos economías mucho más primarias, mucho más centradas en el sector agropecuario, ¿no? Porque es que en realidad es el único sector que puede llegar a ser sostenible. No digo que lo sea, porque sabemos que todo el sector agroindustrial es tremendamente impactante, pero el agroecológico no. Es capaz de fijar CO2, es capaz de generar biodiversidad, bueno, es capaz de, además, tener mundos rurales vivos. Bueno, pues nuevamente esa mirada sistémica de lo social, de lo ambiental, todo interrelacionado entre sí. ¿Y por qué digo que esto es lo único sostenible? Porque, por ponerlo como un ejemplo solo, ¿no? Ahora se habla mucho de la economía circular, ¿no? Vamos a hacer que todos nuestros residuos se conviertan en alimento otra vez industrial y demás, ¿no? Bueno, ahora mismo la circularidad de la economía global es del 6%. El resto no está circularizado y es más, es que no va a poder estar circularizado nunca. Porque el carbón que yo he quemado y emite CO2, eso no lo puedo volver a convertir en carbón en tiempos humanos. Sí, en tiempos geológicos podrá volver a ser carbón, pero en humanos no. O el fósforo que yo he diseminado por el campo para fertilizar el campo, pues las moléculas que no he cogido de la planta yo no puedo ir una a una recogiéndolas para volverlas a usar, porque termodinámicamente eso es imposible. Esto no va a ser nunca posible de ser circular, ¿no? Por más que podamos avanzar, y es deseable que avancemos. Lo que hace la economía circular de verdad es integrarla en los ecosistemas, porque eso sí que tiene una economía circular de verdad. El fósforo, el carbono, el nitrógeno, se recicla del orden del 99,5 o el 99,8%. Es decir, prácticamente es una economía circular total. Y esto lo hace el ecosistema como globalidad, como totalidad. ¿Y qué es una economía que se inserta en los ecosistemas? Es una economía agraria. Y esto ha sido la lógica de las economías agrarias,
que conseguían mantener la fertilidad pues aprovechando los excrementos animales, más abonos verdes. Después tenían a producir consumo locales, bueno, que tenían su foco no en la productividad, sino en mantener la circularidad, en mantener pues esos ecosistemas saludables y demás. Y creo que este es el único elemento sobre el que tenemos que articular. Y creo que esto nos marca políticas desde la perspectiva ambiental más ambiciosas que las de los ODS, claramente más ambiciosas, y desde mi punto de vista que sí que van a la raíz de los problemas. Pero a nivel social creo que tenemos también desafíos que no son menores. Creo que tenemos que poner en marcha mecanismos de redistribución de la riqueza y por lo tanto del poder, pues de primer orden, con políticas fuertes, porque realmente tenemos niveles de desigualdad muy fuertes. Y claro, decías, bueno, durante todo el siglo XX también hemos tenido desigualdades. Claro, pero la desigualdad del siglo XX no era la desigualdad del siglo XXI. En el siglo XX las economías han ido creciendo. De manera que aunque te tocas un trozo chiquitito de tarta, bueno, como la tarta iba creciendo cada vez más, pues tu porcentaje pequeñito de tarta no dejaba de ser un trozo cada vez mayor de la tarta. Pero es que en el siglo XXI la tarta se va a hacer cada vez más chiquitita. De manera que si te toca un porcentaje pequeño, tu trozo cada vez va a ser más pequeño hasta que llegue un momento en el que simplemente no tengas capacidad de alimentarte con ese trozo de tarta. Así que creo que hacer un reparto de la riqueza, y esto tiene un montón de políticas detrás, es un elemento central. Y la última idea, así desde la perspectiva de cómo podemos trabajarnos desde lo social y también desde lo económico, es que creo que necesitamos recuperar la autonomía en la satisfacción de nuestras necesidades. Antes hablábamos de las necesidades como un motor de las personas, como un elemento importante y demás, ¿no? Pero es que en nuestra sociedad no tenemos autonomía para satisfacer nuestras necesidades. Si yo quiero satisfacer mis necesidades alimentarias, mis necesidades energéticas o mis necesidades de transporte, necesito dinero, porque esto está todo en el mercado y si no tengo dinero no puedo acceder a ellas en el mercado. ¿Y cómo consigo dinero? Pues consiguiendo un trabajo. Y a partir de ahí ya está todo perdido. Porque para mantener mi trabajo, en general el conjunto de los trabajos, la economía tiene que ir bien. Y para que la economía vaya bien, tiene que crecer. Y si crece, pues genera más impacto ambiental, más desigualdades y demás, ¿no? De alguna manera nos convertimos, pues sin quererlo, en cómplices de toda esta historia. Y no podemos dejar de defenderlo, ¿no? Pues yo qué sé, cuando los trabajadores de Navantia en Cádiz pues, fabrican corbetas que saben fehacientemente que van a matar a la población yemení cuando las compre Arabia Saudí, no es porque sean gente pérfida, ¿no? Que esté deseando que muera la población yemení, es porque probablemente pues, no han tenido otra alternativa o tampoco se la han querido currar mucho, ¿no? Pero que, bueno, pues nos metemos en un círculo en el que es difícil salir. Así que yo creo que necesitamos salir de ese círculo y necesitamos, desde una política macro, pues conseguir que la gente satisfaga por lo menos una parte de su alimentación, por huertos productivos, ¿no? Entre los vecinos de nuestros barrios. Una parte de su energía, pues mira, pues pongamos placas y autogestionémonoslo sin necesidad de ir con las grandes eléctricas. Pues una capacidad de autogestionar nuestra movilidad. Bueno, pues ciudades más pequeñitas en las que nos podamos mover andando, en bicicleta y así largo, etcétera. Creo que esto es una de las políticas centrales y que requieren de cambios humanos, ¿no? Sí, además todas esas capacidades que vas adquiriendo te van dando muchísima libertad. Quiero decir que el ser capaz tú de producir tus alimentos, el tener una economía en la que tú decides qué alimentos comes y cuáles no, en la que tú, ¿no? Eso te da muchísima libertad en lo que tú consumes y no consumes, ¿no? A mí me parece que es una transformación que vamos a tener que llevar a cabo y que es verdad que nos va a dar libertad para poder luego, pues lo que hace Luis, ¿no? El conseguir, el buscar un trabajo que no te lleve a ayudar para que el sistema siga evolucionando de esta manera, ¿no? Que siga estando ahí, ¿no? Yo creo que las personas, bueno, tenemos que buscar la manera, vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? A la creatividad, ¿no? A buscar de qué maneras vamos a hacer estas economías más locales, más diversas, ¿no? De qué manera vamos a implicarnos para que sean también más primarias, ¿no? La gente no nos gusta vivir en el campo o no les gusta vivir en el campo, ¿no? Porque tenemos esa idea de que en el campo o que vivir es mucho más duro, ¿no? Y que en los años ¿no? que salieron toda la gente y salían a vivir en la ciudad. Ahora vivir en el campo no es lo mismo que hace 50 años, ¿no? Yo pues tengo la suerte de haber tenido la formación y el sitio donde vivir por familia y
y no es lo mismo que hace 50 años cuando mi padre o cuando la gente vivía aquí, ¿no? Y el poder hacerlo, yo creo que también hace que otros vean que existe esa posibilidad, ¿no? Y que somos capaces de tener procesos que decía Luis, ¿no? De economía circular en un pequeño terreno, ¿no? En el que producimos, consumimos, pero también transformamos y somos capaces de tener pequeñas ventas, ¿no? Que hacen que la economía pues sea posible, ¿no? Y esto es verdad que solamente es en las economías del sector primario, solamente se puede hacer si es así. Bueno, yo creo que no todo el mundo va a volver a esto, pero es verdad que hay que planteárselo, ¿no? Y de hecho en otros países, mucha gente cuando llega a la jubilación o cuando llega un momento en su vida en que se lo plantean seriamente, vuelven al medio rural y vuelven a esas economías porque sienten que dan una libertad y que dan unas posibilidades de vivir de otra manera. Os voy a interrumpir porque es que veo que efectivamente decíamos que ibais a tener muchos temas de los que hablar y mucho que decir cada uno y os venís arriba y bueno, pues digo, por también darnos un poco, perdonad la interrupción así abrupta, pero veo eso, ¿no? Por intentar, ¿no? Que en esta conversación tan interesante que estáis teniendo podamos, ¿no? La invitación es que podamos sumarnos, ¿no? A esa conversación quienes llevamos este tiempo pues ahí escuchando sobre este tema del que nos habéis dado como una mirada, yo creo que desde ángulos súper diversos, ¿no? Desde lo personal, lo sistémico, lo educacional, institucionalmente cómo, o sea, yo creo que creo que habéis dado un montón de claves que seguramente todas las que estamos aquí nos hemos sentido en algún punto como interpeladas, ¿no? Desde cualquiera de esos ángulos. Entonces, bueno, pues que podamos, si os parece, incorporarnos a esta conversación vuestra. Así es que tanto quienes estáis allí presencialmente en la sala Velaz en sede como quienes estamos por aquí conectadas online, pues que podamos resonar o preguntar o lo que sea, que claro, también tenéis vidas tan interesantes que hasta de vuestra vida nos da ganas de preguntar. También tenemos nuestras oscuridades. Muchas. Pues nada, adelante, quien quiera ahí tomar la palabra, pues genial. Yo me gustaría puntualizar una cosa porque sí que es verdad que el tema que habéis hablado me han ido surgiendo varias dudas que las habéis ido resolviendo según habéis ido hablando, o sea que sí que es verdad que ha sido muy completa la conversación, pero por puntualizar una cosa, yo que me dedico a la comunicación, habéis hecho mucho hincapié en la importancia de los colegios, la educación, todo ese previo, porque es verdad que considero que también he trabajado con niños y niñas en colegios de voluntaria y considero que los niños y las niñas está el futuro en ellos y en que desde ahí vean cosas que nosotros consideramos más difíciles o que vemos a gran escala y que quizás no vemos fáciles de conseguir a corto plazo, ellos lo vean mucho más sencillo en su vida diaria. Y sí que por puntualizar una cosa, considero que tanto en educación en escuelas como en familias es importante, pero en comunicación también, porque creo que a día de hoy, y no hablo de televisiones a gran escala ni de periódicos porque está muy privatizado y ya sabemos cómo funciona, pero sí que es cierto que yo he salido de charlas hablando de ecosistema, de por ejemplo fui a una que hablaban de la industria textil y de lo que contamina la industria textil, que salí de ciertas charlas sin saber qué habían contado en ellas. Por ejemplo, vosotros aquí considero que lo habéis hecho bien porque he sacado muchas cosas, muchas conclusiones y muchas dudas resueltas, pero sí que creo que hay que hacer bastante hincapié en que tanto las asociaciones, fundaciones, como gobiernos y empresas diversas en sus comunicaciones tengan mensajes claros. Porque claro, tú puedes informar, bueno, sin ir más lejos, ayer hemos tenido una temperatura altísima para el momento que estamos del año y yo que soy del norte de Cantabria, ha habido casi 40 grados. Entonces eso ha suscitado un debate que hace pensar que algo está funcionando bien porque hay mucha gente que en vez de decir
qué bueno que ha llegado el buen tiempo, el debate general ha sido, o por lo menos en mi entorno, ha sido qué preocupante esta temperatura o estos grados actualmente. Entonces, sí que es cierto que la teoría la tenemos, por decirlo de alguna manera, pero creo que es importante cómo que nos informe o que la gente como vosotros, que expertos en este sentido, nos digáis cómo llevar a cabo o qué hacer frente a este tipo de problemas. Creo que la teoría está, pero llevarlo a la práctica quizás se nos hace más complicado. Entonces, bueno, y que gracias. Sí, yo creo que hay que, lo que hemos hablado, ¿no? Que las acciones diarias de cada uno, ir planteándoselas y a partir de ahí ir iniciando procesos. Yo creo que es lo más fundamental y procesos a todos los niveles, ¿no? En tu vida personal, en tu trabajo, y ahí es un poco donde las acciones concretas que decía antes Luis, acciones concretas que nos van llevando a cambios, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra reflexión que os haya surgido o alguna otra pregunta? Yo a veces me planteo también, o sea, compartiendo todo lo que habéis dicho, pero que a veces me cuestiona también el vínculo que tiene esto de lo personal y lo micro, y lo estoy diciendo también, con la parte política más macro, ¿no? O sea, yo ahora pensaba, digo, yo intento, bueno, ahora llevo un tiempo que no, sabéis que intento venir en bici, que me muevo por distintos motivos, por salud, por tema ecológico, por varias cosas, ¿no? Pero necesito una estructura que me favorezca en la ciudad, poder moverme con cierta seguridad, con cierto, o sea, necesito un entorno y unas políticas que favorezcan y faciliten que yo pueda cambiar esos hábitos, ¿no? Y este ejemplo, o sea, lo puedo llevar a otro montón de cosas. Quiere decir que a veces yo he oído a gente que está intentando cambiar hábitos, transformar vida y tal, pero dices, coño, es que estoy luchando contra toda la corriente o todo el contexto que no me lo está precisamente fatalizando, sino que parece que cada vez más complicado, ¿no? Esto que decía, antes has dicho, decías, ¿no? Decías, he ido abriendo puertas con otra gente y tal, pero yo también soy testigo de que hay que cambiar lógicas. O sea, yo he visto los procesos que habéis tenido a veces en interfaces de cómo tomar las decisiones para incluir a la gente, para participación y tal, y te obliga a hacer un cambio de chip muy potente que no es el que está enterando ahora mismo. O sea, el que está enterando y el que lleva la corriente es búscate tus habichuelas y sácate tus... Y no te preocupes de nada más. Y eso lo tenemos a todos los niveles y a veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? De que lo tenemos ahí como súper metido. Entonces dices, Jolín, ¿qué relación y qué vinculación tiene esto de lo micro del...? O sea, que yo estoy súper a favor de esto, ¿no? Y de cómo podemos transformar y cómo abrir puertas, pero digo, Jolín, que no nos olvidemos que tiene que haber un nivel macro en el que hay que incidir y hay que pelear para que eso favorezca y no fagocite pues todos los intentos, ¿no? Entonces a veces me sale ahí como la alerta de decir, cómo también como organizaciones, cómo podemos influir en esas estructuras, porque si no también... Y creo que lo que se hace, o sea, que a veces ves cambios de decir, pues, la directiva de la Unión Europea de los plásticos y tal, que parece que tú ibas a ir de friki al carnicero a decir que se va a estar y después es que ahora hay una normativa que le obliga a que... ¿no? O sea, cosas tontas que pues, está habiendo cambios a nivel macro, ¿no? Y eso empieza por ahí. Pero que a veces es un poco la frustración de, jolín, de que te dejas energías en cambiar cosas y si no tienes una estructura grande que de alguna manera te esté facilitando, te esté ayudando, a hacer muy complicado, ¿no? Yo quería decir también algo de eso. Bueno, según habéis estado hablando, en realidad es que habéis hablado de tantas cosas que me iba pensando siempre como algunas réplicas a lo que ibas diciendo, pero claro, me es un poco imposible ahora porque son como réplicas sueltas, ¿no? Con muchas cosas estoy de acuerdo, con otras no. Sobre todo, no es que no esté de acuerdo, sino que me parece que la forma de plantearlo no me acaba de encajar. O sea, fijaos, yo tengo muy poca experiencia y entonces digo, si vosotros que trabajáis, lleváis años trabajando en estos temas, decís esto, pues a lo mejor es que tenéis más razón que yo, digo, pero a mí me cuesta, hay cosas que no las acabo de ver bien. Entonces, esto que decías de
yo siempre tengo la sensación, de que la solución tiene que venir por cambios de leyes, no tanto, o sea, a mí el peso en los cambios personales me cuesta muchísimo verlos, porque creo que son muchísimo más lentos los cambios de lo que estaría decidido a cuando lleguemos a que tanta gente haya cambiado sus hábitos personales como para que eso sea beneficioso, se note en el planeta entero. Yo siempre, lo que pasa es que los cambios personales son, por un lado, fruto de satisfacción para la propia persona que lo hace. Me parece, o sea, la persona que lo hace es que es porque los siente y es su grandísima satisfacción propia o de la comunidad donde lo hace. Luego es un poco lo que estudias. Al final es la fuente para que se empiece a hablar de ello, ¿no? O sea, es la fuente para que a los demás se nos ocurran esas ideas. Estoy quedando, no se me había ocurrido nunca que se podría hacer esto. Que se empiece a tener esto como una idea presente en la cabeza de la gente. Para mí, o sea, lo que hay que perseguir es que la gente llegue a estar preparada para admitir y asumir nuevas leyes que tengan que surgir para garantizar la sostenibilidad. Entonces, preparar a la gente para que las admita y las asuma. O sea, fijaos, digamos que yo pongo como la ambición muchísimo menor, en el sentido de que me da la sensación de que es inviable, sería muy idealista pensar que, y pienso en gente de mi urbanización, tal, conseguir a base de educar, a base de, digamos, conseguir concienciar a todo el mundo para que tengan unos cambios personales todo el mundo. No, creo que sinceramente es como inviable pretender esa concienciación masiva. Lo que se puede pretender es una preparación masiva para que los cambios necesarios que se tengan que adoptar, la gente los asuma sin grandes levantamientos sociales. O sea, sigo sintiendo que todo tiene que ser más por la parte de las leyes, por la parte de la... Entonces, la parte de las leyes, ¿cómo se construyen? A base de que las personas poco a poco van cambiando. Entonces, es verdad, el político no pone una ley hasta que no nota que un gran porcentaje de población está queriendo eso. Si no, no la pone. Entonces, todo va un poquito, ¿no? Todo va conjuntamente. ¿Por qué, me planteo, por qué ahora cualquier persona del supermercado sabe de lo que habla cuando hablas de menos plástico? Y creo que eso hace, no sé, 30 años del plástico no se hablaba. O sea, no era un tema que a la gente se le hablaba de diferentes y se quedaba que hablas. Y, pues, ¿por qué? Pues porque esto, yo no sé muy bien ni siquiera responder a esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque por las entidades ecologistas, es por ellas, puede ser. O sea, porque han metido tanta mensaje que al final nos hemos dado cuenta con eso, el plástico. O porque poco a poco hechos puntuales de gente, o sea, cambios de hábitos personales de la gente que te encuentras a tu vecino que se está preocupando por el plástico y entonces te ocurre a ti. Es por eso, por lo que no lo sé, pero estaría muy bien, o sea, saber bien qué ha provocado que en una cantidad de años el tema del plástico sea un tema del que todo el mundo sabe y, o sea, sabe, lo conoce el problema, no que sepa, sino que conoce ese problema y está yo creo que un tanto por lo menos concientizado, averiguar qué ha provocado eso, porque ahí eso es lo que hay que provocar. Me choca mucho siempre lo del tema de
decíais, solo las emociones. Claro, estoy por un lado de acuerdo y por otro lado no. También ahí dudo un poco, porque vamos a ver. Yo tengo un amigo que es absolutamente anticampo, no le gusta nada. No le gusta nada, es muy bonita, no le gusta nada. Pero sé perfectamente que es totalmente, o sea, es una persona sensata y con una mentalidad, yo creo que social, bastante desarrollada, como para que esta persona en absoluto se oponga y en absoluto le parezca un horror que se tomen medidas ecológicas en su entorno y que le afecten a él. Estaría totalmente de acuerdo. Y no proviene de un amor por la naturaleza, en su caso, y no proviene tampoco de experiencias o sea, que no hay que cerrarse, o sea, que la gente es muy diversa. Entonces, a unos les motivan unas cosas y a otros les motivan otras. Entonces, no todo el mundo, o sea, no se trata de intentar que todo el mundo tenga la experiencia de irse al campo, no sé qué, o de lo que sea, ¿no? Se trata más bien de que, creo, de que los temas se conozcan, se entiendan las razones, se entiendan y se vinculen, ¿no? Haría ahora mucho refuerzo de una vinculación entre Filomena y mis hábitos. Intentaría, ¿no? Entonces intentaría una especie de joder, si tú haces esto, o sea, porque es lo único que a la gente de aquí le va a ir poco a poco motivando. Me pasa eso también. Motivaciones que están muy lejanas no motivan, por muy emotivas que sean. Yo es que, o sea, sí. Perdón, es que por eso decía, es que son muchas ideas sueltas que yo voy a ir pensando. Por mucho que tú hables de temas que si las etnias de no sé dónde se han quedado sin agua y están muriendo o se están teniendo que desplazar, creo que a la gente no le va a motivar a hacer cambios aquí. Y si en cambio empiezas a vincular cosas que suceden aquí con la ecología planetaria, es cuando la gente empieza a decir, bueno, pues hay que, pues sí. Con lo cual, siempre siento que todo tiene que ir más, un poquito más hacia la argumentación y la razón, más que hacia la emotividad. Aunque a mucha gente la emotividad y sobre todo el gusto por la naturaleza, como yo tengo, nos facilita muchísimo el camino de decir, me encantaría vivir mucho más cercano, tener que obviar todas mis necesidades de esto, bueno, no sé, ya no. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí. Bueno, yo sí puedo aportar una cosita, que creo que un gran problema también está en la gente que creo que hay mucha parte de la sociedad que está muy acostumbrada a este consumismo, esta ambición de siempre querer más y que llegan a ser egoístas en el sentido de que no les importa el mundo que les van a dejar a sus hijos ni a sus nietos, sino el mundo en el que vivimos ahora, que igual hay gente que no quiere ser consciente de que esto está pasando, pero creo que hay gente que sí que es consciente y no le importa, porque igual a ellos no les toca vivirlo. Y realmente creo que es gente a la que también necesitamos, porque necesitamos estar todos unidos, yo creo, para hacer este cambio. Y por culpa a lo mejor de esta gente nos imponen las leyes que se deberían imponer porque saldrían a la calle, se quejarían, se manifestarían y todo. Entonces me surge la gran incógnita de cómo se puede solucionar este problema de gente con un pensamiento tan
arraigado que no lo puede cambiar ni por empatía ni por nada, ¿no? Si os parece, Luis, Paddy, si tenéis alguna resonancia a las dos últimas intervenciones y con eso terminamos. A mí sí me apetece, si puede ser. Claro. Bueno, igual que planteaba que para analizar la situación en la que estamos y plantear soluciones necesitamos tener una mirada global, necesitamos tener una mirada global en qué camino vamos a tener. Porque en realidad los caminos son múltiples. Hay elementos que tienen que ver con lo personal, hay elementos que tienen que ver con las necesidades, hay elementos que tienen que ver con la presión directa política, hay elementos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Lo señalabas, ¿no? Hay otra serie de elementos que tienen que ver con que tenemos motivaciones distintas, yo creo que nadie me ha planteado lo diferente. Otra cosa diferente es que las emociones desempeñan un papel central en los procesos de cambio, que sobre esto hay bastante evidencia científica, en los procesos de activación, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el mundo tengamos las mismas emociones y que nos movilicen de alguna manera igual, sino simplemente es la idea de colocar la emoción dentro de toda esta historia, ¿no? Y creo que en esos procesos de cambio lo macro es determinante. Yo no he querido decir lo contrario, y de hecho es verdad que nos hemos centrado más en lo individual, pero al final me ha llevado la conversación a la parte macro, porque los cambios macro también son necesarios. ¿Y cómo hacemos esos cambios macro que son importantes? Bueno, pues hay veces que los cambios macro llegan a partir de los cambios micro. Yo trabajo, por ejemplo, en restauración colectiva, ¿no? En comedores ecológicos y demás, pero empecé trabajando en grupos de consumo pequeñitos. Esos grupos de consumo llegaron a tener la escala suficiente para poder hacer comedores ecológicos, centrales de compra. Bueno, una escala de lo micro hacia arriba nos puede permitir ir generando esa serie de cambios, ¿no? ¿Que es lento y es dificultoso? Indudable, y no lo quiero negar, ¿no? ¿Que el papel del Estado puede ser otro? Desde luego también tiene que ser, ¿no? Yo no voy a entrar ahora en una teoría como del Estado grande, ¿no? Dentro de toda esta historia, pero yo suscribo bastante esa mirada que planteabas tú en una parte de la intervención, ¿no? En la que venías a decir, ¿por qué cambian las leyes los Estados? Las leyes las cambian los Estados porque hay una presión externa que hace que los Estados cambien las leyes. Yo no creo que el Estado sea un actor de cambio, no lo creo. No hay ningún ejemplo a lo largo de la historia de la humanidad en la que tengamos un Estado justo, un Estado democrático, un Estado sostenible. Eso no existe. Los hay mejores y los hay peores. No digo que todos sean igual, que ni mucho menos son todos iguales. Pero uno así que digas, oye, este es chupi guay, no lo hay. No ha existido nunca. Y creo que no ha existido por lo que es el Estado como organización, ¿no? Así que creo que necesitamos empujarlo porque es verdad que necesitamos que el Estado catalice los cambios. Que no es lo mismo que los active. No es lo mismo decir, ese es el actor, ¿no? Que de alguna manera tengo que poner todos mis huevos ahí porque va a ser el que va a generar los cambios, sino que es algo al que yo voy a empujar para que vaya más rápido, porque necesitamos que la cosa vaya rápida y es verdad que no es lo mismo tener unas leyes que lo faciliten que unas leyes que lo dificulten. Y yo creo que el ámbito legislativo es una pelea que tenemos que dar. Lo comparto totalmente y esta parte tiene que estar ahí, ¿no? Y claro, en todo esto, y enlazando con una de las cosas que planteabas, ¿no? Y que ha salido también, ¿no? ¿Va a haber cambios todas por las buenas? Pues no. Y creo que hacernos esa idea es como hacernos un poco trampas al solitario. Creo que los procesos de cambio, en cualquier proceso de cambio, pero en este también, pues tiene que haber una parte de ecuación. Tiene que haber una parte de ecuación. ¿Cómo se articula esto a nivel social? Esto sería como para otra conversación de más de hora y media, ¿no? Bastante más larga y que no voy a entrar dentro de ella ahora, ¿no? Pero yo comparto que tenemos que articular mecanismos de ecuación. Y esto tiene mucho que ver con la última intervención que decía Paddy, ¿no? Esta de la libertad, ¿no? Nos hace más libres. Vivimos en una ciudad, quienes estamos aquí, ¿no? En la cual, pues el tema este de la libertad se ha convertido como en una especie de mantra, ¿no? Pues tenemos la ciudad de la libertad en la que podemos hacer lo que queramos. No es verdad. Tenemos una ciudad en la que hay libertad para ejercer nuestros privilegios. Y esto es realmente lo que está ocurriendo. Tenemos unas clases medias en Madrid que en realidad son clases enriquecidas si lo miramos desde la perspectiva del conjunto del Estado y súper enriquecidas si lo vemos desde la perspectiva del conjunto de la población. Entonces esto de la libertad de utilizar tu coche, en realidad es la libertad de utilizar tus privilegios a costa de una parte muy importante del planeta, ¿no? Y del resto de gente. Así que, para mí, ¿qué tiene que ver con la libertad esta que decía Paddy al final? Bueno, pues la libertad tiene que ver con una parte de restringir las acciones individuales. Esto lo sabemos cualquier persona que vemos en sociedad. Así que cualquier proceso de cambio pues hacia la sostenibilidad, hacia la justicia y demás, va a tener que venir acompañado de procesos de coacción de quien quiere ejercer la libertad de sus privilegios, porque no puede ser. Porque cuando quieres ejercer tus privilegios, esto está a contra de la libertad de la mayoría de la población. Y esto pues, nos habla de qué tipo de normativas lo ponemos y demás, ¿no? O sea, que necesitamos los cambios macros, yo lo comparto. O sea, que no quiero decir lo contrario, quiero enfatizarlo, ¿no? O sea, que estoy bastante de acuerdo con esas intervenciones que planteabas.
Pati, ¿alguna cosilla quieres añadir? ¿No? Nada, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que iba a decir, no esperábamos menos. Sabíamos que contábamos con dos personas extraordinarias para tener esta conversación, que aún no conociéndoos, ¿verdad? Pues ibais a poder tener un diálogo bien rico en este tema, que en el momento que estamos, bueno, pues cada quien personalmente en lo que esté, el hecho de estar vinculadas entre culturas de una o de otra manera, el momento social, el momento institucional, bueno, yo creo que el poder escucharos y las claves que nos habéis dado y lo que nos habéis interpelado, pues nos ayuda un montón y era lo que esperábamos, creo que es lo que ha sido, así es que muchísimas gracias. Gracias a quienes habéis estado participando. El habernos alargado así unos minutitos ha hecho como que la mitad de quienes estábamos online ya no estén, perdón. Pero bueno, aquí ha habido así bastante movimiento, hay mucho agradecimiento en el chat de la gente que se ha ido marchando, ¿no? Mensajes que se llevan, bueno, cómo valoran el haber podido estar aquí presentes. Así es que nada, yo solo pues animaros a que conozcáis también los proyectos que de alguna manera mantienen, ¿no?, a Padi y a Luis en sus compromisos, ¿no? Entonces que podáis conocer las Cortas de Blas, la Casa de Ecología y Acogida Ana Leal, que podáis conocer FUEM, que podáis iros a tomar un café a casa de Luis para conocer esta casa que se han construido. Bueno, ¿no? Pues que a veces también el mantener nuestra motivación es el conocer a estos testigos y dónde se enganchan para sostenerse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo. Os invito a casa de los demás y bueno, A la mía también. a la mía también. No quería aprovechar este espacio para eso, pero a la mía también. Así es que bueno, lo dicho, que muchísimas gracias de veras y que ojalá podamos seguir contando con vosotros para otras colaboraciones, y que hay un curso de justicia socioambiental en la escuela online, que Luis es uno de los desarrolladores del curso, que es de una profundidad, bueno, pues no es un curso de aproximación a estos temas, es un curso de profundización en este tema, yo creo que muy potente, que ya hemos tenido una primera edición, que lanzaremos la segunda edición seguramente pues como para tenerla ahí de mediados de abril, mayo, que podamos tener ahí, seguramente será la fecha en la que lo lancemos y que os animemos mucho a hacer esta formación y a seguir con estos temas. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a